Hola, hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida aquí nuevamente a mi mesa espiritual, ¿verdad? Donde vamos a hablar de la palabra de Dios. Como todos los días jueves, pues aquí estamos ya listos para poder otorgar esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Te doy la bienvenida a ti que estás ahorita ahí, ¿verdad? Y vamos a orar, ¿verdad? En este instante, como lo hacemos todas las veces, vamos a orar y vamos a invitar a nuestro Señor, ¿verdad? Para que sea Él hablando a través de mi persona. Acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente, Señor, en este instante. Gracias, bendito Rey, porque es tu voluntad, porque esto es lo que tú anhelas, lo que tú deseas, Señor, que nosotros compartamos esta palabra, Señor. Te ruego, Padre mío, que tomes control de todo lo que se va a hacer en este momento, que quites toda distracción, Señor, que pueda evitar que podamos escuchar esa palabra y que nuestros corazones sean preparados, Señor, por tu Espíritu Santo, para que esta palabra no se pierda, sino que pueda quedar sembrada, Señor, en estos corazones y pueda germinar el fruto que se anhela. Gracias a Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar en esta ocasión. El tema que el Señor pues me ha otorgado para poder compartirlo contigo es: ¿tiene fecha de vencimiento el propósito? Yo sé que muchos más de alguna vez nos hemos pensado de esta manera y podemos decir: ¿será que el propósito tiene fecha de vencimiento? ¿Será que nosotros podemos llegar a cierto momento y descansar? ¿Podemos nosotros hacer eso? Podemos ser que nosotros hemos recibido un llamado de Dios y de repente decimos: bueno, hasta aquí vamos a llegar y vamos a descansar un rato. Pues de eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? Y vamos a poner ya la cita bíblica, y es en Romanos 11:29, y quiero que me acompañes, por favor. Si tienes la Biblia por ahí, pues tómala, ¿verdad? Y si no, pues anota, ¿verdad? Aparte, y posteriormente tú lo estudias, amén. Tú lo buscas allá en la palabra de Dios y estudias esa porción bíblica. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, amén. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa la palabra irrevocable? Significa que no se puede anular, que se debe de llevar a ejecución. Cuando Dios nos hace un llamado, no podemos nosotros venir, ¿verdad?, y decir: yo no quiero esto. O cuando el Señor nos hace un propósito, decir: yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque vamos a ver ciertos ejemplos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces podemos ver acá, podemos notar acá, ¿verdad?, que dice la palabra: son irrevocables. No podemos rehusarlos, no podemos rechazarlos, sino que tenemos que cumplirlo, ya sea tarde o temprano o tarde, siempre lo vamos a hacer, ¿verdad? Siempre hay personas que se tardan en asimilar, ¿verdad?, lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Hemos visto ejemplos, ¿verdad?, ahí en la palabra de Dios, donde hay personas que han puesto muchos pretextos, pero al final siempre, ¿verdad?, aunque el tiempo se alargue en lo que la persona está tratando de venir y aceptar la voluntad de Dios, pero al final siempre cumple con ese propósito. Y eso es lo que yo quiero que ahorita pues pongamos ese énfasis. Ahora bien, vamos a anotar acá, ¿verdad?, ciertos puntos, y el primero es: ¿por qué decimos nosotros, o el propósito, cuando nosotros lo descubrimos, o cuando es que nos damos cuenta que hemos nacido para un propósito? Porque de hecho, ¿verdad?, el propósito significa que es la razón por cual nosotros estamos vivos acá, ¿verdad? Eso es un propósito. La razón por la cual nosotros estamos vivos acá. Quiero decirte que tú y yo no hemos nacido solamente por gusto, no hemos nacido solamente por nacer y por conocer este mundo y por tener una familia y por venir y trabajar y hacer todas las actividades que hacemos. No, nosotros acá, el propósito significa la razón por la cual tú vives. Ahora, ¿por qué tú naciste? ¿Para qué naciste? ¿Qué es lo que tú estás destinado a hacer en este mundo? ¿Qué es lo que tú estás destinado a hacer para ayudar a otros? Eso es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ya sea en el área ministerial o en el área laboral, porque no todos estamos llamados al ministerio. Eso sí hay que aclararlo. No todos estamos llamados al ministerio, sino que también hay personas que están llamadas a tener una labor social, ¿verdad? Tener una profesión para poder ayudar a otras personas. Entonces, no todos hemos nacido para el ministerio, pero sí todos hemos nacido con una razón de ser, con algún motivo, algo por el cual nosotros pues vamos a ejecutar. Ahora bien, ¿desde cuándo nosotros nos damos cuenta que tenemos un propósito?
Bueno, quiero que me acompañes allá, Génesis 1:5, ¿verdad? Jeremías 1:5, Jeremías 1:5. Desde que nosotros nacemos, ya venimos con un propósito incluido. Y esto lo vamos a ver acá, lo vamos a recalcar, dice ya Jeremías 1:5. Antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Vemos ahí tres aspectos muy importantes. El primero es, antes de que te formase en el vientre te conocí. Esto está diciendo el Señor, yo te conozco desde antes que te formaste, antes de que te formares en el vientre, antes de que te concibieran en el vientre de tu madre, yo ya te conozco. Eso está diciendo el Señor, yo te conocí desde antes, ¿verdad? Que te formaras, desde antes que se unieran las células, ¿verdad? Para poder formarse esa persona. Desde ese momento, desde antes de eso, el Señor ya nos tenía en su mente, el Señor ya nos conocía, el Señor ya estaba viendo lo que nosotros íbamos a hacer. Dice, antes de que te formase te conocí, antes de que nacieses te santifiqué. O sea, antes de que naciésemos nosotros, Él nos apartó para determinada función, para lo que nosotros vamos a hacer, para ese propósito destinado, para lo que nosotros hemos nacido. Él nos santificó, Él nos apartó para eso que nosotros estamos destinados a hacer. Y dice la siguiente parte, y te di por profeta a las naciones, le está diciendo acá Jeremías. Pero eso significa, ¿verdad?, que nos dio un propósito desde ese momento. O sea, desde que antes que estuviéramos en el vientre de la madre, el Señor ya nos conoce. Desde la eternidad. Acordemos que hemos hablado del tiempo, ¿verdad? En la intervención anterior, en el video anterior hablamos acerca del tiempo, ¿verdad? Entonces, desde la eternidad, el Señor ya nos conoce a nosotros. Desde antes que viniéramos, fuéramos concebidos, Él ya nos conoce a nosotros. Y desde ese momento, Él nos santificó, Él nos apartó para poder ejecutar un propósito en este mundo. Y quiero que tú te quedes bien grabado eso, ¿verdad? Que todos hemos nacido con un propósito, que nadie ha nacido por gusto y que el Señor nos conoce desde la eternidad, ¿verdad? Dios nos conoce desde la eternidad y desde ese momento Él nos apartó, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos cumplir un propósito en Dios, sea cual sea el área donde tú te movilices, ¿verdad? Dios te preservó, Dios te apartó para que hagas lo que estás destinado a hacer en este mundo. Amén. Ahora bien, vamos a ver otro aspecto por acá, ¿verdad? Vamos a ver, y es que todo el camino trazado de que nacemos, ¿verdad? Todo el camino de que nacemos, nosotros vamos conociendo este propósito y vamos nosotros viendo qué es lo que nosotros portamos. Porque vemos al principio que dice, ¿verdad?, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos da un equipaje. Cuando nosotros nacemos, venimos con un equipaje. Y ese equipaje nosotros lo vamos conociendo, vamos sabiendo qué es lo que hay en él, conforme vamos caminando, conforme vamos avanzando, de que nacemos, en todo el trayecto nosotros vamos descubriendo qué es lo que hay de nosotros. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y yo para qué soy bueno? Pues, ¿y yo para qué nací? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues, alguien puede decir eso, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? No sé qué es lo que, para qué nací, no sé cuál es mi propósito. Pero quiero decirte que en el camino tú lo vas a ir descubriendo para qué tú naciste, ¿verdad? Porque los momentos en el tiempo, ¿verdad? Los procesos, las dificultades te hacen desarrollar aquello que tú tienes por dentro, que Dios te ha puesto en ese equipaje. Vamos a ver el ejemplo de un alpinista. Pero sabemos que los alpinistas van y suben esas grandes montañas, pero ellos llevan un equipaje, ¿verdad? Ellos llevan un equipaje. Ellos no sacan nada de lo que tienen en ese equipaje, ¿verdad?, hasta que ellos ya tienen una dificultad o van a necesitar alguna herramienta. Entonces vienen y sacan, ¿verdad?, algo de ese equipaje. Vienen y buscan, ¿verdad?, lo que llevan ahí en ese mochila, ¿verdad?, en ese depósito que andan cargando. Entonces ellos vienen y buscan lo que hay ahí y van sacando aquello que van necesitando y van descubriendo todo lo que va dentro de ese equipaje. Asimismo somos nosotros. Nosotros tenemos esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas destrezas, pero que nosotros no las hemos encontrado muchas veces, ¿verdad? Sino que en el día a día, ¿verdad?, en lo que va transcurriendo nuestra vida desde que nacemos,
ahí es donde nosotros vamos descubriendo para qué nosotros hemos nacido. Ahí es donde nosotros venimos y vamos, cuando pasamos un problema, ¿verdad? Vamos sacando, vamos desarrollando esas destrezas. Cuando tenemos una dificultad, un problema económico, pues venimos y buscamos qué hacemos, ¿verdad? Para poder salir adelante como familia, y entonces ahí tú te vas desenvolviendo, vas viendo qué eres capaz de hacer y vas sacando esas destrezas, vas sacando esas habilidades que Dios ha puesto dentro de ti. Y así mismo es con aquellos propósitos, con aquellos dones que Dios te ha otorgado a través de los procesos, a través de las dificultades, a través de las pruebas. Entonces tú vas descubriendo cuáles son esos propósitos que Dios ha puesto en tu vida, qué es eso a lo que Dios te ha encomendado que vas a realizar. Entonces quiero que tomes muy bien en cuenta esto que estamos hablando. Pero habíamos dicho, ¿verdad? En primer lugar, tú naces con un propósito, ya lo traes incluido, ¿verdad? En el momento que vas transcurriendo los años, a través de las dificultades, tú vas desarrollándote y tú vas descubriendo aquello para lo cual tú naciste. Amén. Ahora vamos a ver acá otra preguntita que dice, podemos decir que el propósito, dimos que el propósito es la razón por la cual cada individuo se encuentra en este mundo para lo cual nació. Todos, absolutamente todos tenemos, ¿verdad?, un propósito que cumplir. Ahora, ¿se puede perder el propósito? Porque muchas veces decimos, es que yo no cumplí lo que Dios quería. Y decimos, no, es que el Señor me hizo un llamamiento o quería que yo hiciera algo, pero yo no quise hacerlo. O venimos y alguien dice, no, es que alguien te ha hecho creer que perdiste algo, ¿verdad? Y tú dices, que ya perdí mi propósito. Y vamos a contestar, ¿realmente se puede perder un propósito? Yo mi respuesta que te doy es no. No se puede perder un propósito porque acabamos de decir que el propósito es la razón por la cual tú naciste. Y para poder perder un propósito quiere decir que tenemos que morir, ¿verdad? Porque entonces ya no hay ninguna razón de poder vivir. Ya no hay ningún motivo para estar en este mundo. Si nosotros decimos perdí el propósito, entonces ya no hay un motivo, no hay una razón, no hay un por qué estar en este mundo. Pero mientras estemos aquí, tenemos un propósito que cumplir, aunque con adversidades, aunque con dificultades, aunque con problemas, tenemos un propósito que cumplir. Aleluya. Tenemos un propósito que cumplir, no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir a pesar de que los momentos se pongan difíciles, a pesar de que las tormentas se pongan duras, a pesar que tú digas yo aquí voy a tirar la toalla, aunque tú digas yo no puedo más, quizás voy a retroceder o quizás voy a renunciar de mi fe. No, tú tienes que seguir adelante. Porque los momentos difíciles lo que hace es sacar lo mejor de ti. Lo que hace es sacar aquello que tú tienes aquí adentro y que tú lo identificas para poderlo desarrollar. Es en los momentos dificultosos que tú te das cuenta quién verdaderamente eres y cuál es el equipaje que Dios ha puesto en tu vida. Amén, aleluya. Entonces no podemos perder el propósito. No podemos perder el propósito. Porque si nosotros decimos, hemos perdido el propósito, es como que estemos diciendo, no, ya no tenemos razón de existir aquí. Vamos a ver ciertos ejemplos acá de personas, ¿verdad?, que pusieron muchos pretextos, pusieron tantas excusas para no seguir, ¿verdad?, para no acceder a lo que Dios estaba destinando a sus vidas. Pero en todos ellos podemos ver que Dios siempre cumplió el propósito en cada uno de ellos. Y el primer ejemplo que conocemos muy bien es Moisés, ¿verdad? Moisés, allá en el capítulo 3 y 4, tú puedes leer allá en el libro de Génesis, donde Dios le hace el llamado y lo tiene frente a la zarza. Y le hace el llamado y le dice que tiene que ir a libertar al pueblo de Israel. Pero ¿qué le dijo Moisés? Yo no puedo, yo soy tartamudo. Y le puso muchos pretextos, muchas excusas. Pero podemos ver que este no fue un motivo para que él dejara su propósito. Si fuera así, que nosotros ponemos tantos pretextos, entonces, y fuera de esa manera, nadie podría cumplir su propósito, porque la verdad que muchas veces el que no quiere, ese es el que es. Amén. Yo no sé tú, pero en mi experiencia, yo te puedo decir, yo antes no quería hacer lo que estoy haciendo y tengo que confesarlo.
¿verdad? Cuando yo era una adolescente, una jovencita, yo decía, ay, aquí te lo voy ahora te lo voy a confesar. Decía yo, qué aburrido de ser una vida de pastor, decía yo estarle. Y esto es que yo me crié en el evangelio y desde que soy niña he servido al Señor. Pero yo decía, ser pastora de ser aburrido, decía yo, solo estar orando y leyendo la Biblia y estar aquí. Y mira ahora, esto es lo que más me apasiona, a mí me encanta compartir la palabra de Dios, a mí me encanta venir y estar aquí aprendiendo más de la palabra de Dios, estudiarla, leerla, para compartirla contigo, ¿verdad? A mí me gusta esto lo que hago ahora, pero para aquel entonces no quería, y así hay muchas personas, decimos no queremos entrar al ministerio, no queremos hacer esto, pero cuando tú has nacido para hacer algo, Dios mismo te pone esa pasión dentro de ti para que tú puedas ejecutar tu propósito, porque Él no ve ninguna excusa, Él no entiende ningún pretexto, Él lo que entiende es que Él te hizo nacer en este mundo y que Él puso en ti características y cualidades, puso en ti esos dones y talentos que se tienen que desarrollar y ejercerse, para lo cual estás aquí. Eso es lo que Dios entiende. Dios no entiende de que tú le estés poniendo tantos pretextos. Para Él no es esa una excusa de decir, va, pues no, quédate ahí, no lo vas a hacer. Es como cuando tú vienes y tienes un niñito pequeñito y está aprendiendo a caminar. El niño te puede decir cuando se cayó, ¿verdad? Tiene la experiencia del golpe y quizás después tiene miedo de volver a seguir caminando. Pero tú sabes que esa es la manera de cómo él va a caminar. Entonces el niño se puede poner ahí como temeroso y poner excusas y decir, no, yo no quiero caminar. ¿Verdad? Pero Dios, pero tú como padre sabes que esa es la manera de cómo él va a aprender a caminar. Así somos tú y yo cuando ponemos esos pretextos y decimos no queremos hacer lo que Dios está diciendo que hay que hacer. Pero Dios sabe que tenemos que hacerlo y Él va a ocupar los medios que sean posibles para motivarnos y para lograr que hagamos lo que Dios ha destinado a hacer. Y mira que estamos hablando anteriormente de Jeremías, voy a volverlo a retomar, porque el Señor me acaba de poner esto en mi cabeza, y Jeremías era ese profeta que cuando vio que nadie lo escuchaba, que cuando vio que todo el mundo lo ignoraba porque estaba hablando palabras fuertes, ¿verdad? De la palabra de Dios, entonces lo ignoraban, no hacían caso de él. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dice que él que ya no quería seguir con lo que Dios había destinado en su vida y se fue a acostar. Pero el Señor dice a la palabra de Dios que le puso fuego en su cuerpo, le puso fuego, lo desesperó, ¿verdad? Lo motivó, lo levantó y él tuvo que seguir haciendo el trabajo para lo cual él había nacido, que es de ser profeta a las naciones. Él tuvo que hacerlo. Entonces dime tú, si el Señor hizo eso con ese profeta, ¿crees que no va a ser con nosotros, va a ser con nosotros lo contrario? No. Hablábamos que Dios no cambia. Jehová no cambia. Y lo mismo que hizo con los anteriores, con los profetas, con todos los personajes bíblicos, lo mismo hace con nosotros. Él no nos va a dejar que quedemos ahí vencidos, que quedemos derrotados, que ya renunciemos al propósito de Dios. Él no lo va a permitir, Él no lo va a dejar, Él va a poner lo que sea dentro de nosotros, pero nosotros vamos a cumplir lo que estamos destinados a cumplir. Amén. Bien, entonces tenemos aquí